Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, a muchos nos dio pesadillas en la escuela. Uf, ni me digas. Pero que resulta ser el lenguaje secreto detrás de todo esto que llamamos inteligencia artificial. El álgebra lineal. Totalmente. Y es que el problema de hoy es que vivimos, ahogados en datos. Sí. Terabytes de calificaciones de usuarios, píxeles en millones de imágenes, transacciones financieras cada segundo. A simple vista, todo eso es puro ruido. Claro. La gran pregunta, el reto del billón de dólares es, ¿cómo diablos encontramos la melodía en medio de tanto ruido? Y justo esa es la misión de hoy. Basándonos en el material que revisamos, que por cierto lo explica de una forma muy aterrizada, vamos a descifrar ese lenguaje. Ajá. Queremos entender cómo conceptos que suenan súper abstractos, como vectores y matrices, se convierten en el arsenal, la caja de herramientas que nos permite tomar un problema del mundo real y transformarlo en una predicción útil. Exacto. Y lo vamos a desglosar en dos grandes desafíos que el álgebra lineal resuelve. El primero es la representación. Ok. O sea, cómo agarras algo del mundo real, una persona, una canción, una casa, y lo conviertes en algo que una computadora puede entender. En números, básicamente. En números. Y el segundo es la manipulación. Una vez que tienes esos datos en un formato numérico, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo los filtras, los combinas y los transformas para que te revelen sus secretos? Me gustó mucho una analogía que usa la presentación. Plantea que el álgebra lineal es la gramática de los datos. Es muy buena. Y como cualquier idioma, para hablarlo, pues primero hay que conocer sus partes, ¿no? Empecemos por lo más básico, los sustantivos, los vectores. Aquí está la primera gran idea que lo cambia todo. En el mundo de los datos, cualquier cosa puede ser un punto en un mapa. Cualquier cosa. Cualquiera. Tu gusto musical, un producto que quieres comprar, una transacción bancaria. No son solo ideas abstractas, son ubicaciones precisas en un espacio con cientos, a veces miles, de dimensiones. ¡Wow! Y la dirección para llegar a ese punto, esa lista de coordenadas como, no sé, edad, número de compras, tiempo en el sitio, justo eso, es un vector. Órale, a ver si entendí. Entonces, cada cosa que queremos analizar, una persona, una película, lo que sea, se convierte en un punto único en un mapa gigantesco y multidimensional. Exacto. Pero claro, un solo punto en el mapa no me cuenta toda la historia. Es como tener una sola estrella en el cielo. Necesito la constelación para ver el dibujo. Ándale, justo a eso voy. Ahí es donde entran las oraciones de este lenguaje, las matrices. ¿Ok? Una matriz agarra todas esas colecciones de vectores, todos esos puntos individuales, y los organiza en una tabla estructurada. Como una hoja de cálculo. Como una hoja de cálculo, pero con superpoderes. Imagina una matriz donde cada fila es uno de tus usuarios, y cada columna es la calificación que le dio a una película. De repente, ya no tienes puntos aislados. Tienes un paisaje. Tienes un paisaje completo de preferencias y comportamientos. Tienes una estructura. Y sobre esa estructura ya podemos empezar a construir, lo que nos lleva a la gramática del idioma, las operaciones. Las acciones, los verbos. Ajá. Y no hablamos de cosas esotéricas, hablamos de sumar, multiplicar o invertir estas tablas de números. El ejemplo más claro que usamos todos los días, sin darnos cuenta, es un sistema de recomendación. Claro. Detrás de la magia de creemos que te podría gustar esta película, muchas veces hay una operación que, simplificando mucho, se ve así. La matriz de usuarios multiplicada por una matriz de pesos. Esa multiplicación es la acción que genera la predicción. Es la gramática en funcionamiento. Ok, entonces todo este edificio de la inteligencia artificial se construye sobre una idea sorprendentemente simple, la ecuación lineal. Así es. El material nos recuerda que una ecuación lineal no es más que una relación directa y constante entre variables. Y lo que la hace tan intuitiva es que, si la dibujas, es simplemente una línea recta. Y esa simplicidad es su superpoder en el mundo de los datos. Buscamos relaciones lineales porque son predecibles y, esto es importantísimo, son computacionalmente baratas. ¿A qué te refieres con baratas? Que no exigen tanto poder de cómputo. Una curva elegante, como la que describe una ecuación no lineal, es mucho más difícil de modelar y exige una cantidad de cómputo brutal.
La línea recta es eficiente, es elegante, es la navaja de Occam de las matemáticas. Entiendo, una línea recta es simple, pero la vida real nunca es tan simple. Para nada. Siempre hay múltiples factores en juego: el presupuesto, el tiempo, los recursos. ¿Cómo manejas un problema que no es una sola línea, sino un enredo de 5 o 10 de ellas, todas tirando en direcciones diferentes? Tocas el punto clave. Ahí es donde entran los sistemas de ecuaciones lineales. Ok. La solución que buscamos es simplemente el punto único en el mapa donde todas esas líneas, todas esas restricciones, se cruzan. Es el único conjunto de valores que hace felices a todas las ecuaciones al mismo tiempo. ¿Y cómo se encuentra ese punto de cruce cuando no tienes 2 líneas, sino miles o millones, como en un problema real de data science? Dibujarlas es imposible. Exacto. Métodos manuales como el de sustitución, el que aprendimos en la secundaria, funcionan para 2 o 3 variables. Sí, me acuerdo. Pero son completamente inútiles a gran escala. Intentar eso con miles de variables sería una locura. Y es precisamente por eso que necesitamos una herramienta mucho más poderosa para resolver miles de ecuaciones a la vez. ¿Y esa herramienta es? La matriz. La matriz. Ahora sí, entremos de lleno a esa herramienta. Ya la mencionamos como una colección de vectores, pero es mucho más. Es la protagonista de esta historia. Totalmente. En Data Science, una matriz no es solo una tabla. Es la representación de un dataset completo. Lo fascinante aquí es cómo una estructura tan simple, una cuadrícula de números, puede encapsular tanta complejidad. Volvamos al ejemplo de la matriz de usuarios por ductos. Ajá. Cada celda en esa cuadrícula, digamos la que está en la fila I y la columna J, es un dato concreto, la calificación que el usuario I le dio al producto J. Es una forma increíblemente densa de almacenar millones de interacciones humanas. Y con estas matrices podemos hacer operaciones. Las más básicas que se mencionan son la suma y la resta. Sí, lo fundamental. La regla de oro es que solo puedes sumar o restar matrices que tengan exactamente el mismo tamaño, la misma forma. El resultado es una nueva matriz donde cada celda es simplemente la suma o resta de las celdas correspondientes. Y un pequeño detalle que a menudo se nos escapa. La suma es conmutativa. A más B es igual que B más A. No hay pierde. Ok. Pero la resta no. A menos B te da un resultado muy diferente a B menos A. Y esto no es solo un detalle técnico. Tiene aplicaciones directas como comparar el estado de un sistema en 2 momentos distintos. Por ejemplo, las ventas de este mes contra las del mes pasado. Entiendo. Pero la operación que de verdad lo cambia todo, la que nos permite transformar los datos de formas asombrosas, es la multiplicación de matrices. Uf, esa es la joya de la corona. Y aquí es donde la intuición nos puede fallar, porque no se trata de multiplicar cada número por su correspondiente. Es un proceso mucho más elaborado. Mucho más. Es una combinación de las filas de la primera matriz con las columnas de la segunda. Y esta operación, que parece tan extraña al principio, es el motor de casi todo el machine learning. O sea, no es solo multiplicar números. No. Es el acto de tomar todo un universo de datos, que es la primera matriz, y hacerlo pasar a través de un lente, la segunda matriz, para verlo de una forma completamente nueva y útil. Cada predicción de un modelo, en el fondo, es el resultado de una de estas transformaciones. Para que esa magia funcione, el material que revisamos destaca 2 reglas de oro. La primera es la compatibilidad. Clave. Para poder multiplicar una matriz A por una B, el número de columnas de A tiene que ser idéntico al número de filas de B. Si no coinciden, la operación simplemente no se puede hacer. Es como intentar encajar 2 piezas de un rompecabezas que no embonan. Y la segunda regla es la que de verdad rompe con nuestra intuición del día a día. ¿Cuál es? El orden de la multiplicación importa, y mucho. A por B no es, en general, lo mismo que B por A. A ver, espera un momento. Sí. Eso es totalmente antiintuitivo. En el mundo normal, 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Ajá. El hecho de que aquí no lo sea, me dice que no estamos hablando de simples números, sino de acciones con consecuencias. Justo. O sea, aplicar la transformación A y luego la B te lleva a un lugar completamente distinto que si aplicas primero la B y luego la A. Ahora sí se pone interesante.
Exacto, acabas de capturar la esencia de las transformaciones lineales. El orden de las operaciones define el resultado final. Y para manejar estas operaciones hay un par de herramientas avanzadas que son como las navajas suizas del álgebra lineal. La primera es la transpuesta. Entendido, el orden importa. Pero a veces no quisiéramos poder darle la vuelta a la operación o ver los datos desde otro ángulo. Me imagino que para eso existen herramientas más avanzadas. Justo. Y ahí es donde entran dos conceptos clave. El primero es la transpuesta, que suena rimbombante, pero es literalmente voltear la tabla para cambiar la perspectiva. ¿Las filas por columnas? Las filas se convierten en columnas y las columnas en filas. Es útil para reorientar los datos y es un caso clave en muchos cálculos. Y la otra es la inversa de una matriz. La inversa. Si la multiplicación es el análogo de multiplicar números, la inversa es como la división. Es la matriz que deshace la operación de la matriz original. Es fundamental para resolver sistemas de ecuaciones de una manera mucho más elegante y escalable. Muy bien, entonces, ya que tenemos todo el arsenal, vectores, matrices, operaciones, apliquémoslo a un problema real y muy común que se menciona en las fuentes. Si conectamos esto con el panorama general, la mayoría de los problemas en el mundo real no vienen en paquetes limpios de 2 o 3 variables. No, claro. Vienen con algo que tiene un nombre bastante dramático: la maldición de la dimensionalidad. ¿Qué es eso? Suena terrible. Imagina que buscas a un amigo en una habitación. Fácil. Ahora imagina que lo buscas en un campo de fútbol. Más difícil, pero posible. Ok. Ahora imagina que lo buscas en todo el planeta. Se vuelve prácticamente imposible. Con los datos pasa lo mismo. Cada característica o variable que añades es una nueva dimensión. Y el espacio crece. Crece exponencialmente. El espacio se vuelve tan increíblemente vasto y vacío que todos tus puntos de datos quedan lejísimos unos de otros. Los patrones se disuelven en la distancia. Eso es la maldición de la dimensionalidad. Y supongo que eso trae problemas prácticos. Gravísimos. Los datos se vuelven lentos de procesar, imposibles de visualizar y, peor aún, hacen que los modelos de Machine Learning caigan en una trampa muy peligrosa llamada sobreajuste u overfitting. Overfitting. Es el clásico error del estudiante que se memoriza las respuestas del examen de práctica. Saca un 10 perfecto en ese. Pero en el examen real... En el examen real, cuando le cambian un poquito las preguntas, se queda en blanco. El sobreajuste es exactamente eso. El modelo no entendió el concepto, solo se memorizó los ejemplos que le diste, con todo y su ruido. Y tener demasiadas dimensiones aumenta ese riesgo exponencialmente. Aquí es donde entra el gran final de la presentación, el análisis de componentes principales, o PCA. ¿La solución? Se describe como una técnica de reducción de dimensionalidad que usa todo lo que hemos hablado para combatir esa maldición. Exactamente. PCA toma nuestros datos de alta dimensionalidad y, en esencia, les pregunta: de todas las direcciones en las que varían sus datos, ¿cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son sus ejes estructurales? Las vigas maestras que sostienen toda la información. Ok, busca lo esencial. Busca las vigas maestras, que apuntan en la dirección de máxima información. Eso es lo que PCA llama componentes principales. La técnica encuentra las direcciones que más importan y nos permite descartar el resto, que en su mayoría es solo ruido. Y esto tiene aplicaciones fascinantes en el mundo real. En finanzas, por ejemplo. Sí. Un gestor de fondos podría tener un portafolio con 200 acciones. Analizar cómo se mueven todas entre sí es una pesadilla. Imposible. Con PCA, Chance puede extraer 10 o 15 componentes principales que explican la mayor parte de la volatilidad del mercado, simplificando su análisis de riesgo de una forma brutal. O en un campo que no podría ser más diferente, como la neurociencia. Los científicos registran la actividad de miles de neuronas para entender cómo el cerebro procesa un estímulo, como una imagen. Es una cantidad de datos abrumadora. Totalmente. Usando PCA, pueden reducir esa maraña de señales a unas pocas componentes que representan los patrones de actividad neuronal más importantes, y así descubrir qué es lo que realmente está pasando en el cerebro. Pero el ejemplo que de verdad me voló la cabeza, el más visual, es el de la compresión de imágenes. Es increíble. Porque una imagen, al final, es solo una matriz gigante de píxeles. La presentación muestra cómo se puede reconstruir una imagen de la Catedral de Notre Dame usando muchísimo menos información. Es un caso de estudio perfecto. La imagen original es una matriz de píxeles.
En lugar de guardar cada uno de esos miles de valores, se aplica PSA. Y lo que muestra la gráfica es impresionante. ¿Qué tanto? Con tan solo 32 componentes principales, solo 32, se logra retener el 98.7% de la información esencial de la imagen, es decir, de su varianza. Y el resultado es increíble. Ves la imagen original junto a la reconstruida. La segunda está hecha con una fracción de los datos, pero para nuestro ojo es casi idéntica. Exacto. Demuestra de forma muy clara que la mayor parte de lo que vemos en la imagen está contenida en unas pocas dimensiones clave. Eso, en esencia, es la reducción de dimensionalidad en acción. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hagamos un recuento del viaje. Partimos de un problema: datos masivos, complejos, ruidosos. Ajá. Luego, construimos un arsenal. Aprendimos el lenguaje de los vectores y las matrices, y la gramática de sus operaciones para poder manipularlos. Correcto. Y finalmente, usamos ese arsenal para resolver un problema práctico: reducir la dimensionalidad con PSA para encontrar la señal en el ruido. Pero es clave entender que esto no es solo una técnica aislada. Como bien concluye el material, el álgebra lineal es mucho más. Es el cimiento, la infraestructura invisible sobre la que se construyen los campos más avanzados. Como el Deep Learning. El Deep Learning, con sus redes neuronales, no es más que una cadena de operaciones con tensores, que son simplemente matrices con más dimensiones. El procesamiento del lenguaje natural representa palabras como vectores para entender su significado. La visión por computadora es en su totalidad la manipulación de matrices de píxeles. ¿Es literalmente el idioma con el que se está construyendo la inteligencia artificial? Exacto. Y para dejar una idea en el aire, esto plantea una pregunta interesante. A ver. Hemos visto que PSA es increíblemente poderoso para encontrar la señal, porque se enfoca en las direcciones de mayor varianza, en lo que más cambia y más grita en los datos. En lo obvio, digamos. En lo obvio. Pero ¿qué pasaría si la información más crucial de un sistema, quizás una anomalía sutil en datos médicos, una transacción fraudulenta casi invisible o un defecto de fábrica rarísimo? Algo que no hace mucho ruido. Exacto. ¿Qué pasaría si esa información no se encuentra en lo que más varía, sino precisamente en lo que casi no cambia, en las direcciones de la mínima varianza? ¡Wow! ¿Qué patrones sutiles pero vitales podríamos estar ignorando al buscar siempre la señal más fuerte y ruidosa?